Hermanos, pueden tomar sus asientos. Les agradezco de corazón que me permitan regresar una vez más y poder predicar en esta conferencia. Ha sido verdaderamente una gran bendición estar aquí con amigos del ministerio, algunos de mis héroes, y poder predicar en una iglesia que tiene una larga historia de amor a Cristo y a las almas. Hermanos, ustedes han sido usados por Dios para animar a muchas personas en muchos lugares del mundo. Espero que nunca tomen en poco lo que Dios está haciendo aquí a través de ustedes. Esta iglesia es una iglesia que Dios ha usado, pero yo espero, hermanos, que los días venideros sean aún mejores que los días del pasado. Y lo que el Señor está haciendo ahora con algunos nuevos aspectos de ministerio. La promesa de fe para la palabra de Dios. Qué bendición escuchar de este dinero que ustedes han prometido y se han comprometido con el Señor para ayudar en la traducción, la impresión y la distribución de la palabra de Dios. Hermanos, mi corazón se regocija, rebosa de gozo, y hermanos, muchas gracias. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a Mongolia hace, ya 13 años, más de 13 años. Y al llegar allá empezamos a conocer un himno. Y pastor, si me permite, me gustaría cantar este himno con mi esposa. ¿Me permite? Marcy, puedes pasar. Mientras ella pasa, quiero mencionarles qué es este himno. El himno es un himno de amor a Dios. Lo cantan adultos, pero las palabras son de un nivel muy bajo, como de un niño, como si fuera un niño de kinder, cantándole a su padre. Lo vamos a cantar en mongol y después vamos a cantar una traducción que hice al español. Mini aba bitan tarte bitalarkna buchne soriol standa wilsli begar mina watch aba mini aba tanda irle Buchne soriol standa wichli Bucham dralaram Padre, oh mi Padre, te amo a ti, alabo a ti por todo lo que haces tú, serviré a ti. Padre, oh mi Padre, a ti iré, ven tú a mí, por todo lo que haces tú, serviré a ti. Cuando hablamos de misiones, para muchas personas parecería una carga el tener que dar económicamente, el tener que dejar su patria, el tener que ir lejos de sus amigos y familiares, el tener que aprender otro idioma y vivir en otra cultura.
Parecería difícil para padres despedirse de sus hijos y de sus nietos, pensando que posiblemente no los volverían a ver. Para algunos parecería difícil tener que enfrentar ciertos retos, porque hay personas que no desean escuchar el Evangelio. Pero cuando nosotros nos encontramos enamorados con el Dios que perdonó nuestros pecados y que nos dio vida y que nos ha dado una eternidad con Él allá en la gloria, y cuando entendemos verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros, misiones es un privilegio, no es una carga y no es difícil. En esta noche quiero pedir que abran sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque yo considero que para una iglesia como es esta iglesia, es imposible que yo predique un mensaje acerca de misiones y que ustedes digan: hermano Billy, nosotros no sabíamos que teníamos que ir al campo misionero. No sabíamos que las personas necesitaban escuchar el Evangelio. No sabíamos que hay personas que nunca han escuchado de Cristo. No sabíamos que hay personas que nunca han tenido una Biblia en su propio idioma. Lo más seguro es que todos los que estamos aquí ya sabíamos eso. Pero a veces lo que nos hace falta es un amor por aquel que nos dio el mandato de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Un amor tan grande que nos conmueve. Nos conmueve para llevar folletos siempre con nosotros. Estar siempre a la lista de entregar un folleto a esa persona que lo atiende en algún negocio y hablarle de su Salvador y decirle algunas pocas palabras de ánimo, posiblemente invitarlo a la iglesia. Yo no puedo entender cómo es que a veces nos sentimos tan entusiasmados por mandar a alguien alrededor del mundo en un rincón lejano, cuando existen personas sin Cristo que viven a menos de 5 metros de nuestro portón. Y nunca les hemos hablado de Cristo. Eso es difícil entender. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado Padre, por favor, guíame en estos minutos a poder comunicar, Señor, el mensaje que está en mi corazón. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a escuchar tu voz y obedecer tu voluntad. Señor, yo sé que sin ti nada puedo hacer. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. En nombre de Jesucristo. Amén. El conde Zinzendorf dijo esto: misiones, después de todo, es sencillamente esto. Cada persona que tiene a Cristo es un misionero. Y cada persona que no tiene a Cristo es un campo misionero. Bajo esa definición, ¿cuántos de nosotros nos consideramos misioneros? No quiero que levante la mano, solo quiero que haga una reflexión en esa pregunta. Si es que usted considera que Cristo a usted lo ha enviado a este mundo con el mensaje del Evangelio y que es su responsabilidad hablar con ellos acerca de un Dios que tanto los amó,
que mandó a su Hijo a morir por ellos, que Él desea pasar la eternidad con ellos, allá en un lugar tan precioso llamado el cielo, llamado la gloria, donde hay calles de oro, puertas de perla, y donde estaremos comiendo aún mejor de lo que sería un Mr. Pampas. Un misionero es uno que ha sido enviado más allá de su propio lugar para llevar el evangelio a los que lo necesitan. Pero un misionero debe estar dispuesto a ir a cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier hora, pagando cualquier precio, por el privilegio de compartir el evangelio con ellos. Según John Piper, misiones es el resultado de nuestra delicia en Dios, porque misiones es el resultado que Dios tiene al deleitarse en ser Dios. Oswald Smith, que es a veces llamado el padre de las promesas de fe a misiones, dijo esto: oh, que entendiéramos esto, que las almas preciosas y eternas están pereciendo a nuestro alrededor, entrando en la oscuridad de la desesperación, pero sin sentir ninguna ansiedad de ello, sin derramar lágrimas y sin sentir ninguna carga por ellos. Cuán poco conocemos de la compasión y del amor de Cristo. Hace unos años estuve predicando en el Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon, allá en Inglaterra. Fue un gran honor poder estar en esa iglesia. Y antes del culto, un hermano de Irlanda del Norte se me acercó y me dijo: hermano Billy, he venido desde Irlanda del Norte, he escuchado de su ministerio, he viajado para llegar aquí, tengo un gozo grande de poder estar presente en este día y deseo escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón. Hermano Billy, estoy tan contento de estar aquí. Yo recuerdo cuando empecé a predicar en ese auditorio grande, casi hasta atrás estaba sentado este varón, cuando de pronto, a pocos segundos de comenzar a predicar, brincó a sus pies y salió por la puerta de atrás. Yo pensé, seguramente ha habido alguna emergencia, seguramente él ha recordado algo que le hacía falta hacer. Y entonces nunca regresó durante todo el culto. Después del culto yo salí, estuve afuera saludando a las personas y él se me acercó y me dijo: hermano Billy, espero no haber sido una distracción, porque mientras usted comenzaba a predicar, pensé en las personas caminando frente a las puertas de la iglesia y pensé que ellos nunca tendrán o habrán tenido la oportunidad de escuchar un mensaje claro de la palabra de Dios. Y pensé que sería bueno salir a invitarlos y rogarles a que entraran a la iglesia a escucharle a usted, porque es más importante que ellos le oigan a que yo le oiga. Y durante el culto, hermano Billy, ¿vio usted que entraron 12 personas a la iglesia? Le dije: sí. Me dijo: esas 12 personas aceptaron mi invitación para entrar y sentarse a escucharlo a usted. ¿Cuántas veces estamos en una iglesia, en un templo, escuchando el evangelio, cuando de pronto nuestro corazón arde por las personas que están caminando por esta calle, bajando por aquí, quienes nunca una sola vez han escuchado el evangelio como usted y yo lo escuchamos semana tras semana tras semana? Leonard Ravenhill dijo esto acerca del avivamiento: la única razón que no tenemos avivamiento es porque estamos dispuestos a vivir sin ello. Andrew Murray dijo: una iglesia avivada es la única esperanza que tiene un mundo moribundo. El avivamiento es tan necesario a la iglesia como es la leche para un niño recién nacido, o como es el aire para que usted y yo respiremos. Misiones, hermanos, no es uno de los ministerios de la iglesia, es el ministerio de la iglesia. Un deseo para el avivamiento es un deseo hacia Dios, de enamorarnos con Dios.
El deseo de misiones es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, es natural desear hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, estaremos involucrados en misiones. El avivamiento nos regresa a esa posición de ser hijos obedientes a Dios, siguiendo los propósitos que Dios ha intencionado para sus hijos, y nos hace dignos de ser llamados cristianos. El avivamiento verdadero nos hace recordar el mensaje, posiblemente olvidando el mensajero. El avivamiento nos hace dejar de compararnos los unos a los otros y comenzar a compararnos con Cristo. Dios desea que todos sus hijos tengan avivamiento personal para que podamos llevar a cabo la gran comisión. El día de ayer, el pastor Tommy Ashcraft nos dijo que si hubiesen en Monterrey 1,000 personas que le hablaran a 2 personas diariamente en 10 años, cada morador de Monterrey habría escuchado el Evangelio. Yo, al pensar sobre eso, me pregunté si es que en esta iglesia habrán 15 personas, habrán 20 personas que hablan cuando menos con 2 personas diariamente, tan solo para entregarles un folleto o hablarles de Cristo. Hermanos, la verdad es que necesitamos el avivamiento. El problema no es que no tenemos información. El problema es que no ha habido una transformación. Tenemos mucha información, conocemos muchos datos, les podemos decir muchas cifras, pero a veces no hemos permitido que esa información cambie nuestro corazón. No oramos más, no damos más, no hacemos más. Somos y hacemos y decimos lo que hemos hecho por mucho tiempo. Entonces lo que hace falta es un cambio. Y hermanos, Dios es un experto en cambiar corazones. La pregunta es, ¿está usted dispuesto? En nuestro texto nos dice que hay 4 aspectos para que nosotros tengamos el avivamiento. La verdad, hermanos, es que estos aspectos no son nada fáciles. Pero aquí nos dice en primer lugar, si se humillare mi pueblo. ¿Sabe qué, hermanos? La primera decisión que usted y yo debemos tomar es de humillarnos. ¿Sabe usted que el orgullo es un impedimento a la voluntad de Dios? A veces nosotros pensamos, como nos dice el mundo, que el orgullo es algo bueno, que debemos tener orgullo en la persona que somos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no encuentro eso en la Biblia. Dios nos enseña una y otra vez que Dios da gracia al humilde. Dios nos enseña que debemos humillarnos ante la mano poderosa de Dios, que debemos nosotros humillarnos porque somos su pueblo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, el avivamiento está cerca. Cuando nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios es más grande que el deseo de ser entretenido, necesitamos humillarnos, hermanos. Sabe que a veces humillarnos nos cuesta, nos es difícil. Tenemos que decidir entre cosas que son muy importantes para nosotros y dejar esos a un lado para hacer aquello que parece casi una pérdida de tiempo, pero es según la voluntad de Dios. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, humillarnos ante Dios? Ser humilde, ser humilde. Oh, hermanos, Dios desea que sus hijos nos humillemos delante de Él. Este pasaje aquí en 2 de Crónicas es el resultado de una oración que hizo Salomón a Dios. Salomón en el capítulo número 6 le dice, Señor Dios, si tu pueblo se ha separado de ti y si ellos han perdido tu bendición, Señor, si ellos se volvieran a acercar a ti, Señor,
¿Podrías tú escuchar desde los cielos y ayudarlos? Cuando Dios contesta a Salomón, Él le dice, si se humillara mi pueblo, es una condición. Nosotros necesitamos hacernos como ese publicano que llegó ahí al templo y golpeándose en el pecho decía, Señor, sé clemente a mí pecador. Mientras que al lado estaba el fariseo de pie, diciéndole a Dios, Señor, yo ayuno tantas veces a la semana, hago esto, doy diezmo de esto, doy aquello, hago tantas cosas, Señor, seguramente mi vida debe impresionarte a ti. Y nos dice la Biblia que ese publicano, ese hombre odiado por la sociedad por recolectar los impuestos de los judíos y enviarlo a Roma, ese país tan odiado, Dios dijo, ese hombre publicano llegó a su casa justificado antes que el otro. Yo me pregunto, hermanos, cuántas veces yo en lo personal no he sido culpable de hacer lo mismo, pretendiendo hacer la voluntad de Dios, pero jactándome en mi orgullo, soy un impedimento a lo que Dios desea hacer. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Yo sé que cuando llegamos aquí a la iglesia, el pastor muchas veces nos invita a doblar nuestras rodillas y orar a nuestro Señor. Pero a veces me pregunto, ¿cuántos lo hacemos cuando nadie está viendo? ¿Cuántos lo hacemos ahí en nuestra casa? ¿Cuánto fue la última vez que derramamos lágrimas pidiéndole a Dios por alguna alma inconversa? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón desfallecía porque deseábamos que Dios nos usara para ganar alguna alma a Él? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le rogamos a Dios que Él nos humillara a nosotros? Que Él nos pusiera en una posición baja para poder usarnos más grandemente. Oh, mis hermanos, Dios quiere usar esta iglesia. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de esta iglesia. Pero si esta iglesia va a ir hacia adelante, necesita comenzar por la humildad. Hace unos años un hermano se me acercó allí en San Luis Potosí y me dijo, hermano Billy, yo quiero ser misionero al país de Bután. Me dijo, hermano Billy, ¿cree usted que existe alguna manera de entrar al país de Bután? Y le dije, hermano, te voy a decir las mismas palabras que dijo Hudson Taylor cuando le hicieron esa pregunta. Hudson Taylor a un joven misionero cuando le preguntó, ¿será posible entrar en ese país? Hudson Taylor dijo, sí, podrás entrar, pero solo si entras de rodillas. ¿Sabe cómo vamos a alcanzar al mundo? De rodillas, orando en humildad delante de nuestro Dios. La segunda decisión que debemos tomar según nuestro texto, dice aquí, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Pastor Garza, yo creo que una de las necesidades que tenemos en las conferencias misioneras es más oración. Nos mencionaba uno de los hermanos, creo que fue el día de viernes, que ese patio antes del templo, donde Cristo volcó las mesas de los cambistas, se había destinado como un sitio para orar por las naciones. Había un lugar dentro del templo en Jerusalén, el patio más grande, el lugar más grande en toda esa zona, fue destinada para que allí se oraran por las naciones del mundo. Hoy en la mañana se escuchó del país de Nauru. Nauru, wow, pocas personas han escuchado ese nombre. Y tantos otros países.
Según la Organización de las Naciones Unidas, dependiendo de cómo lo cuentan, son 193 o 195, pero eso no incluye varios países que algunas personas aceptarían, por ejemplo, el país de Niue, el país de Timor del Este, el país de Palestina, algunos países así, algunos cuentan 207 países. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su corazón una carga por el reinato de Brunei? El rey de Brunei es el líder del mundo más rico del mundo. Es un país 100% musulmán. Es un lugar donde usted no puede entrar con sus Biblias. Sin embargo, me pregunto cuántos estarán orando por Brunei. A veces me pregunto cuántos estarán orando por Maldivas. Para entrar a Maldivas, como extranjero, hay una sola manera de entrar, y eso es como turista. Maldivas es un lugar muy bonito. Tienen hoteles que están en el mar. Han hecho como cabañas solitarias, y para llegar a su cabaña lo llevan en una lanchita. Y usted puede nadar ahí alrededor de su cabañita y no hay nadie. Usted está a solas. El mar no es muy profundo, son entre 1 metro y 2 metros en esa zona. Agua cristalina, muy bonito. Y la única manera de compartir el evangelio es ir a Maldivas de vacaciones y dejar folletos para los que limpian los cuartos. Me pregunto cuántos cristianos estarían dispuestos a irse de vacaciones a Maldivas para dejar unos folletos en árabe para que lo lean esas personas. A veces la clave para alcanzar lo que deseamos es algo muy cercano que tenemos ya en nuestras manos, pero que pasamos por alto porque pensamos que es demasiado sencillo. Y si la clave es la oración. ¿Se acuerda usted que cuando Cristo habló a sus discípulos y Él había visto a las multitudes desamparadas como ovejas que están sin pastor? Y Él dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dad pues más dinero en la promesa de fe. No, creo que no dijo eso. Vayan pues a más países. No, tampoco dijo eso. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Algo tan sencillo, orar. Pero si no lo hacemos, Dios no hace lo que Él puede hacer. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ian Bounds, uno de los autores más prolíficos sobre la oración, dijo esto: un avivamiento de verdadera oración produciría una revolución espiritual. A.T. Pierson escribió: nunca ha habido un despertamiento espiritual en ningún lugar ni nación. En ningún lugar ha habido un avivamiento que no comenzó con la oración. Yo he estudiado avivamientos. He leído muchos libros sobre los avivamientos. Uno de mis avivamientos favoritos es el avivamiento de Pyongyang, Corea del Norte, que sucedió en 1907 a 1909. En tan solo parte de esos 3 años, la población que conocía del Evangelio incrementó de un 5% más o menos que se consideraban cristianos. En menos de 3 años llegó al 35% de la población de ese país. Y habría seguido adelante si no es que los japoneses entraron, invadieron a Corea del Norte y se terminó ese avivamiento. Hermanos, a veces pensamos que nuestra oración no puede.
es demasiado corta para que algo suceda. Yo recuerdo cuando fui a África la última vez en el 2017. Deseábamos comenzar una iglesia. Los misioneros que estaban ahí querían empezar una iglesia en cierto pueblo, y yo recuerdo que estuve orando con el misionero, estuve orando con los hermanos de la iglesia, y un día me llevaron a conocer a la reina madre. Ahora, la reina madre es la hermana mayor del actual rey, cuyo hijo será el siguiente rey, porque los hijos del rey no serán los siguientes reyes, según la cultura de esa zona en Brongahafo, en el país de Ghana. Entonces yo fui a visitar a la reina madre, y el día que yo llegué ella estaba muy enferma y estaba muy enojada, muy enferma. Nosotros entramos y oramos por ella y Dios hizo un milagro. Honestamente no sé cómo, pero Dios hizo un milagro. Y el dolor que esa mujer había estado sintiendo se desapareció. Ella empezó a gritar, ella dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La voz corrió al rey. Él nos pidió ir para allá. Fuimos allá junto con varios hermanos de la iglesia. Tuvimos la oportunidad de ver a ese hombre llegar a Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando se ora, Dios actúa. Sí. A veces pensamos, no, mi oración, ¿qué puede hacer? Dios puede hacer cosas grandes. Hay una tercera decisión, y esto es buscar a Dios. Nos dice la palabra de Dios aquí en 2 de Crónicas 7:14, y buscar en mi rostro. Nos dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo es parte de lo que se llama el Shema. El Shema es para los judíos la porción del Antiguo Testamento más importante. Ellos lo memorizan. El Shema comienza en el versículo 4 y termina en el versículo número 9. Si quiere buscar ahí Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9 comienza, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo dice así, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתן לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתן לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות בביתך ובשעריך. Esa porción de la palabra de Dios, tan importante para los judíos, dice ahí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe lo que nos hace falta, hermanos? Es tomar la decisión de buscar a Dios. Cantamos ese himno, busca a Dios, necesitamos buscar a Dios. Mateo 4, 18, 19 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hermanos, Dios no escoge a los hombres por las habilidades que ellos tienen. Dios escoge a las personas conociendo las habilidades que Dios tiene para cambiar esa persona y usarlos según su voluntad. Lo único que Dios busca es una persona dispuesta a que Dios haga su obra en ellos. Yo recuerdo cuando uno de mis traductores llamado Dashka, un joven, bueno, más joven que yo, cualquiera que es más joven que yo es joven, y él había aprendido mucho. Dashka podía leer y escribir en griego. Yo le podía dar un Nuevo Testamento a él en griego y él podía empezar a leer y traducir sin usar ningún diccionario ni nada. Podía traducir al mongol directamente del griego, nada más a leer. Y un día entré a mi oficina, estuve esperando, y llegó Dashka, y Dashka me dijo, hermano Billy, ya me voy. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, necesito renunciar. Me entregó una hojita. Me dijo, renuncio, voy a empezar otro trabajo. ¿Cuándo vas a empezar? Ahorita en media hora tengo que estar en una escuela aquí a unos 10 minutos. Dashka, ¿qué pasó? ¿Te están ofreciendo más dinero? No, de hecho voy a recibir menos salario. Son menos horas. No, de hecho tengo que trabajar más horas. Es la escuela donde están tus hijos. Tenía 4 hijos, su esposa acababa de fallecer un año antes. No, no es la escuela donde están mis hijos están en otra escuela al otro lado de la ciudad.
Dashka, ¿por qué estás haciendo esto? Hermano Billy, no sé, pero siento que es lo que tengo que hacer. Sus familiares venían a preguntarme, otros hermanos en la iglesia, ¿por qué es que Dashka ya no trabaja contigo? ¿Por qué anda él haciendo esto? Dashka era el director de música de nuestra iglesia. 2 semanas después dejó de ir a la iglesia. Ya no llegaba a ganar almas, ya no llegaba a las actividades de la iglesia. Yo me senté con él varias veces después diciendo, Dashka, ¿qué pasó? Regresa al Señor. Y a veces regresaba por 1 semana, 2 semanas y se volvía a apartar. Y el día de hoy él y su familia no están yendo a la iglesia. Y a mí me quiebra el corazón. Escúcheme bien, escúcheme bien. A cualquiera de nosotros nos podría pasar. Cuando dejamos de buscar a Dios, no hay límite a qué tanto distante nos podemos ir de Dios. Oh, hermanos, necesita comenzar el avivamiento en nuestro corazón. Que el avivamiento comience en el corazón suyo, que afecte a esta iglesia. Hay una necesidad, hermanos, por un gran avivamiento, un avivamiento de vida espiritual, una devoción ferviente a nuestro Señor Jesucristo, de consagración total a servir a Él. Es solo en una iglesia donde hay ese espíritu de avivamiento, donde hay alguna esperanza, hermanos, de un cambio en relación a la obra que estamos haciendo para alcanzar al mundo con el Evangelio. Esta iglesia no puede ser efectiva ni eficaz si no hay avivamiento, hermanos. Si no hay creyentes aquí que están orando, que están humillándose delante de Dios, que no están buscando a Dios, no hay ese avivamiento. Esta iglesia no podrá seguir haciendo lo que Dios ha hecho tiempo atrás, hermanos. Si nosotros no nos humillamos y oramos, literalmente habrá niños como estos que estaban parados aquí, que vivirán sus vidas completas sobre la tierra y ni una vez escucharán de Cristo, porque usted y yo no estuvimos orando por ellos, porque nosotros no mandamos a alguien a hablar con ellos. Sí, pero hermano Billy, usted es un hombre muy simplista. ¿No reconoce usted que es difícil ir al campo misionero? No, yo no diría que es difícil, hermanos, es prácticamente imposible. ¿No sabe usted que es difícil empezar iglesias entre grupos de personas que no tienen Biblia y que no tienen historia? No, hermanos, es prácticamente imposible. Hermanos, la obra misionera en el poder de nosotros los humanos es imposible. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros vamos a llevar a cabo algo, no lo vamos a hacer en nuestra fuerza, lo vamos a hacer en la fuerza de Él. Entonces, por eso necesitamos esta consagración. La cuarta decisión rápidamente es arrepentirme de mi pecado. Nos dice la palabra de Dios, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, escuche la última parte, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que necesitamos, hermanos, es un avivamiento que cambia a las personas al grado que estén confesando sus pecados, que ellos se pongan a bien con Dios, donde la gente viene a ver qué está pasando en esa iglesia, porque de pronto escuchan que esa iglesia está haciendo algo y algo va pasando ahí en esa iglesia. La gente se está animando, la gente comienza a hacer más y quién sabe qué pasa con esa iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestros corazones. Hermanos, eso tiene que ser nuestra prioridad. Un avivamiento verdadero no es nada más que una revolución, sacando el espíritu de la mundanalidad, sacando el orgullo, quitando de entre nosotros todos esos pecados que son un impedimento para que Dios haga su obra.
y haciendo que Dios sea nuestra prioridad. Y que el cumplir con su voluntad sea nuestra prioridad. Oh, hermanos, ¿cuántos estarían dispuestos a ir a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier tiempo, pagando cualquier precio por el privilegio de darles el evangelio? A veces cuando yo pienso en las oportunidades que Dios me ha dado, oh, hermanos, Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo recuerdo una vez entrando en un pueblito, en Techimangana. Llegamos a la casa, uno no toca la puerta, no hay puertas. Entramos a la casa, nos sentamos, la mujer salió, ella nos dijo Akwaba, eso significa bienvenido en el idioma Chui. Nosotros le dijimos Ya'ason. Ya'ason significa gracias por recibirnos. Ella nos trajo un vaso con agua y luego nos preguntó por qué habíamos venido. Yo le dije, hemos venido con un mensaje de parte de Dios. Ella me preguntó, ¿ha traído el dinero? Yo le dije, señora, ¿por qué me pregunta acerca del dinero? Ella me dijo, en esta mañana yo le estuve orando a Dios y yo le dije, Dios, si tú existes, quiero que vengas o mandes a alguien hoy y que me traigas dinero. Y le dije, ¿pero por qué necesita el dinero? Ella me dijo, porque mi esposo murió hace unas semanas y la familia de mi esposo piensa que yo lo envenené y me han hecho la vida una imposibilidad. Me dice, lo que quiero es comprar un medicamento. Se lo voy a dar a mis 3 hijitos chiquitos para que ellos mueran. Y después yo voy a tomar medicamento y yo también voy a morir. Para que nosotros podamos estar en cualquier lugar donde se encuentra mi esposo. Porque yo ya no quiero vivir aquí sobre esta tierra. Yo le dije, señora, Dios quiere que usted viva. Él quiere que sus hijos vivan. Y por eso Él quiere decirle cómo usted puede tener vida eterna. Ella abrió sus ojos y dijo, ¿qué es la vida eterna? Y yo le expliqué. Ella aceptó a Cristo ese día. Esa noche tuvimos el primer culto que jamás habían tenido en ese pueblo de Trubadum. Y después Dios permitió que se estableciera una iglesia. 17 años después yo regresé a visitar a ese pueblo. Ya había un templo edificado, tenían su propio terreno. Y yo prediqué un domingo en la mañana en Trubadum. Después del culto, una señora se me acercó y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Y le dije, hermana, no estoy seguro. Ella me dijo, yo soy la mujer que usted vino a visitar a mi casa. Dice, estos son mis 3 hijos. Hermano, gracias por ir a mi casa. Gracias por darnos el evangelio. Dice, mis 3 hijos ahora son salvos, mis 2 hijas, mi hijo varón. Él está estudiando para ser pastor. Gracias por haber ido a mi casa. Ese día que yo fui a Trubadum, estaba a casi 50 grados. Yo sentía que no aguantaba el calor. Cuando por fin nos paramos para tomar algo de agua, yo sé que no parece posible, yo tomé 4 litros de agua. Había llegado a haber sudado tanto que dejé de sudar. Y después de tomar agua volví a comenzar a sudar. Fue algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Tuve que humillarme para sentir que mi cuerpo se quemaba. Pero seguíamos visitando esas casas. Y gracias a Dios por lo que Él hizo. Pero yo me pregunto si a lo mejor alguien aquí, Dios quiere que usted vaya. Dios quiere que usted haga algo. Y lo que Él está buscando es alguien dispuesto. Señor, gracias por hablarnos hoy. Ayúdanos, Señor,
a humillarnos, a orar, a buscar tu rostro y a arrepentirnos de nuestro pecado, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, nadie viendo, por favor. ¿Cuántos aquí dirán, hermano Billy, Dios me ha hablado hoy? Hay decisiones que yo necesito tomar y yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Si eso es cierto y Dios le ha hablado, ¿podrá usted levantar su mano? Quiero orar por usted. Amén, amén, amén. Gracias. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos aquí dirán, hermano Billy, yo nunca me he rendido para ser misionero, pero si Dios quiere que yo lo sirva como misionero, yo estoy dispuesto? Si Él quiere que yo deje mi país, que yo vaya a otro lugar, yo estoy dispuesto. Ore por favor por mí, que yo haga la voluntad de Dios. Si eso es cierto, podrá levantar usted su mano. Yo estoy dispuesto. Yo nunca me he ofrecido al Señor antes, pero en esta noche yo me ofrezco. Si Dios quiere que yo lo sirva como misionero, aquí estoy. ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos dirán, hermano Billy, si yo llegara a morir hoy, no estoy seguro de ir al cielo después de la muerte? Me gustaría saber que Cristo es mi Salvador. Quiero saber que estaré con Él durante la eternidad. Ore por favor por mí. ¿Habrá alguien que dirá esto? Usted dice, hermano, ore por mí. Yo quiero ser salvo. Yo quiero saber que voy a la gloria. ¿Habrá alguien así? Amén. Oh, hermanos, cuánto les invito a escuchar la voz de Dios y cumplir con su voluntad. Pastor Garza, por favor. Nos ponemos de pie en una actitud de oración. Necesitamos ese avivamiento. Para eso necesitamos humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir, Señor, yo voy a buscar ese avivamiento en mi vida? Dobla tu rodilla y deja que el Señor te guíe. ¿Qué cosas hay que dejar? ¿Qué cosas hay que tomar? ¿Qué cosas hay que sacar de la vida? Si se humillare mi pueblo y oraren, tener esa comunión con el Señor en una manera personal, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y buscar en mi rostro. ¿Qué hemos estado buscando en los últimos tiempos? ¿Realmente estamos buscando el rostro de Dios? En los últimos 6 meses, en el último año, tú puedes decir que estás más cerca de Dios que el año anterior. Tú puedes decir que has crecido en esa comunión con el Señor. Hermanos, para que esto funcione, se necesita un pueblo avivado. Para que el pueblo se avive, se necesita de arrepentimiento. Para que haya un genuino arrepentimiento, se necesita humildad para reconocer mis pecados, mis errores, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando dejamos de buscar a Dios, no sabemos qué tan lejos de Dios podemos llegar. Cuidado con eso. Amén. Porque aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Deja que el Espíritu Santo obre en esta tarde en tu corazón. Dale la libertad que escudriñe, que examine,
Pídele que te revele todas esas cosas que deben producir ese avivamiento. Quizá alguien está siendo llamado por Dios. No sabe a dónde, no sabe a qué, pero sabe que Dios está poniendo una carga en su corazón. Ahí donde está, nada más levante su mano. Pastor, ore por mí, porque Dios quiere algo conmigo, algo que no sé. ¿Puedes levantar tu mano? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Pastor, no sé qué es, no sé a dónde. No sé si es al campo misionero, algún ministerio, no sé. Pero ore por mí. Hay 2 personas. Hay 2 personas, 3 personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. No. Por favor, cuando piensas o sientes o sabes que el Señor te está llamando, no hay que pensar en ti. No hay que pensar en nosotros. Hay que pensar en ese Dios todopoderoso que lo está haciendo. Él no nos dejará caer. Él nos guiará. Él obrará. Recuerda que la palabra de Dios dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. 3 personas han levantado la mano. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien, miembro de la iglesia, que está siguiendo la transmisión? Comente, por favor. Dios me está llamando. Dios quiere algo conmigo. Ore por mí. Quiero que sepan, hermanos, que acaban de levantar su mano. Estoy para servirles. Si usted quiere platicar conmigo, hacemos una cita para comenzar a orar, para despejar inquietudes. La pregunta más importante, no solo para los que estamos aquí, sino allá siguiendo la transmisión, por favor, el día que usted le alcance la muerte, le pregunto en este momento, ¿está 100% seguro o segura de que va a ir al cielo? Usted puede responder: es que nadie puede estar seguro. No es una respuesta, porque Dios en su palabra, a través de su palabra, nos da esa seguridad. Es que estoy tratando de... No, o eres salvo o no eres salvo, y el único medio es Cristo Jesús. No son nuestras obras, no es una religión, no es una iglesia. Esta iglesia no salva. El que salva es Cristo. Si usted entiende su condición y quiere dar ese paso de fe en esta hora y recibir a Jesús como su Salvador personal, esa será la mejor decisión que usted pueda hacer en su vida. Acompáñeme en esta oración, por favor, ahí con sus ojos cerrados. Hable con Jesús y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados. Señor Jesús, te recibo a ti y solamente a ti, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me des la vida eterna y que vengas a morar en mi corazón. Lo pido en tu nombre. Amén. Habrá una persona aquí presencialmente que acaba de hacer esta oración. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así?
¿Habrá alguien siguiendo esta transmisión que acaba de hacer esta oración? Escríbanos un comentario ahí en nuestra página. Nos gustaría saber si alguien aceptó a Cristo en esta hora. Dios y Padre nuestro, gracias. Tantas gracias que te damos, Señor, porque te has manifestado en una forma grande y has comenzado a hacerlo desde semanas atrás en nuestra iglesia. Gracias por esta conferencia, Señor. Gracias por cada predicador que tú has usado. Gracias, Señor, por cada palabra tuya que se ha expuesto. Señor, hemos recibido suficiente información. Te ruego, Señor, que esa palabra dé fruto en nuestro corazón y que obres en una manera extraordinaria en nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Bendice cada decisión y obra en cada necesidad. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Gracias, pastor, hermano Bill Parson, por compartir en esta tarde. Amén, hermanos. Amén. Vamos a adorar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Habrá alguien que necesita un sobre? Yo necesito un sobre. Si me puede traer un sobre, por favor. Gracias. ¿Habrá alguien que necesita un sobre de este lado? Amén. ¿Habrá alguien más que necesita un sobre? Gracias. ¿Habrá alguien más que necesita un sobre? Muy bien, vamos a orar por la ofrenda. Recuerde, este año nuestra promesa de fe entra en vigor en este mes de octubre. Es decir, el próximo domingo. Usted ya puede hacer efectivo su promesa de fe, su promesa a la Biblia. Doy gracias a Dios porque pudimos hacer eso y me estaba acordando hace muchos años. Estaba el pastor Daniel aquí. Una de nuestras promesas de fe al año de la iglesia fueron 68,000 pesos. Gloria a Dios. Amén. Entonces creo que empezamos bien. 320,000 pesos, primera promesa a la Biblia. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar por uno de nuestros misioneros que apoyamos ahí en el campo misionero y por la ofrenda en esta hora. Nuestro hermano Pepe, por favor, paz. Bien, hermano, le voy a pedir inclinen su rostro. Vamos a orar por nuestro misionero y esta ofrenda. Oremos. Señor, bendito Padre Celestial, a ti sea honra y gloria. Gracias te damos, Señor, por nuestro misionero Jesús Alanís. Él se encuentra en el Ecuador trabajando, Señor, y Él te da gracias por que le has permitido ya tener 11 años allá en el Ecuador y trabajar y plantar iglesias, Señor. También te da las gracias porque les has permitido predicar en esas otras 2 iglesias que ha plantado. Gracias por ello, gracias por los convertidos y bautizados, que son bastantes, y también te da las gracias porque les has permitido seguir evangelizando allá en el Ecuador. Él está pidiendo dirección y sabiduría en las decisiones que está tomando. También pide por su salud y la de las familias de la iglesia, por la educación de sus hijos, y te pide por la iglesia, unidad, avivamiento y los nuevos creyentes y el equipo de trabajo. También te está pidiendo por puertas abiertas para la nueva obra en Quito, Señor. Y también agradece, Señor, por lo del terreno, porque ya tienen todo el dinero para la compra de ese terreno, Señor. Que tú obres en ellos, que obres en su construcción, que obres en nuestros hermanos en Cristo que se reúnen ahí. Pero principalmente te pedimos por nuestro misionero Jesús Alanís, que tú obres en él. Son tiempos difíciles, Señor. Inteligencia, sabiduría, dale, Señor, a él ánimo, Señor. También se desaniman y pedimos por ellos, Señor. Seas tú con la familia, con sus necesidades. Y a nosotros, gracias, Señor, porque nos permites tener parte en este ministerio. Ayúdanos a seguir sosteniendo esa cuerda. También te agradecemos porque eres bueno y suples nuestras necesidades. Te entregamos a ti los diezmos, lo que es tuyo, Señor, y también cumplimos la promesa a misiones. Bendice al misionero y esta ofrenda en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Recordemos, esta semana es una semana normal. El día de mañana, tempranito, estará recibiendo su devocional mañanera, su bitácora de lectura para el día. Martes a las 8:30, Dios mediante, estaremos transmitiendo nuestra devocional familiar. Síganos, por favor, la página de Facebook de nuestra iglesia. Y el jueves tenemos una cita con el Señor aquí en la casa del Señor, culto de oración. Por favor, se pare. El número es el 812-431-2674. Separe con tiempo su lugar. Sigamos orando, hermanos, que ya pronto termine todo esto, para ya no tener que hacer eso de que se pare el lugar y que el cubrebocas. Pero bueno, tenemos que hacerlo mientras sea necesario. Amén. Tenemos que hacerlo. Gracias a todos ustedes, hermanos de la iglesia, por participar. Gracias al staff por participar. Gracias a mi familia, a mis hijos, a mis nueras, por apoyar también el ministerio aquí en esta iglesia. Gracias por esta conferencia misionera. Dios nos ha hablado, tenemos cosas que hacer, tenemos que seguir adelante. La obra del Señor debe ser avivada en medio de los tiempos. Estaba pensando en el sermón que nos predicó el hermano Billy la semana pasada. Dios me dio un sermón acerca del avivamiento, ¿lo recuerdan? Lo prediqué. Dios habla, hermanos. Amén. Entonces, hagamos caso a la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque en esta hora tenemos la visita del pastor Roberto Reyes, de su esposa, hermana Lupita. Amén. Qué bueno que están con nosotros, hermanos. Vamos a darle un aplauso a ellos. Gracias. También doy gracias a Dios por nuestro misionero de casa, Juan José Martínez, su familia, hermana Yolanda y sus hijos. Gracias por estar aquí. Ellos están viviendo en Nazareno, Durango. Allá están haciendo obras, están ganando almas, están vigentes, están visitando iglesias. Estemos orando para que pronto puedan estar todos los asuntos legales listos de parte de la Secretaría de Gobernación para que ellos puedan regresar allá al campo misionero a Taiwán. Doy gracias a Dios por cada misionero que nos acompañó, hermano Elías, su familia, hermano Joel, su esposa, alguien más que esté aquí, misioneros, pastores. Hermano Jonathan, gracias por tu trabajo. ¿Sí? Ayer estuvo muy activo, no lo vimos ni jueves ni viernes, pero ayer estuvo muy activo. ¿Dónde andaría Abby? No te creas, si estuvo aquí. Voy a meter en problemas a Jonathan. Gracias, hermano Jonathan, nos ayudó trasladando a los hermanos. Y bueno, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar para despedirnos y así pues ir a casa. El Señor nos ha dado una victoria más. Amén. Vamos a orar precisamente por nuestra nación, México. Que Dios haga una obra extraordinaria y nos avive y nos reanime y nos levantemos como cristianos en el nombre del Señor y prediquemos de Cristo Jesús, porque Él viene. Amén. Hermanos, tenemos libertad de hacerlo. Aprovechemos esa libertad. Vamos a orar por nuestra preciosa nación. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta conferencia misionera. Te damos gracias porque pudimos planear, ejecutar y, Señor, tú has hecho la obra. Te alabamos y te glorificamos por eso, Señor. Pedimos, Señor, como el Señor de la mies, que envíes obreros a tu mies. Cuánta idolatría hay en nuestro país. Cuánta religiosidad, Señor. Aviva, Señor, al pueblo cristiano. Avívanos, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos levantarnos con poder del Espíritu Santo y predicar de Cristo Jesús. Bendice, Señor, cada iglesia bautista fundamental en este país. Obra en cada obrero, Señor, en cada pastor, en cada líder. Obra en cada misionero, Señor, que haga la preciosa obra que tú has encomendado
con convicción, gracia y poder de tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en cada misionero que has llamado, no solamente en nuestro país, sino a los diferentes países del mundo, a donde has llamado a esos campos a predicar tu palabra. Señor, bendice a México. Obra, Señor, en México y a través de México. Señor, te damos gracias por esta conferencia una vez más y pedimos que nos lleves a casa. Hemos tenido una victoria y tú nos has dado esta victoria. Ayúdanos a regocijarnos en eso. Que tengamos una semana bendecida por ti y protegida por ti, Señor, dirigida por ti. Te damos gracias y pedimos por la paz de Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la gracia, la misericordia y la paz sea en sus corazones. Dios les bendiga. ¿Quién irá a los campos a sembrar la preciosa semilla